a cargo de Juan Piaggio de Dinatel. Seguramente Juan va a explicar qué es esto de LAC 2015. Bueno, yo tengo voz suficientemente fuerte como para usar micrófono, pero por las dudas que me vaya quedando sin voz. En primer lugar, aclararles... ¿me oyen o...? Bueno, en primer lugar, aclararles que esto no va a ser una PPT, no pensaba hacerlo distinto. Nunca pensé en la afluencia de tantos jóvenes que de repente el tema de reuniones internacionales como esta isla 2015 y las otras que vamos a comentar es algo que está de repente muy fuera del foco de lo que ustedes tienen, pero la idea era hacer esto un poquito más ameno, un poquito más, más que ameno, interactivo. ¿Por qué? Porque el objetivo de una conferencia como fue la ILA 2015, esta última fue en Montevideo, en Uruguay, del 3 al 5 de abril, la importancia que significó para Uruguay, qué rol cumplió Uruguay en esa interministerial, porque fue interministerial, y qué hay atrás de ello. Y yo creo que lo más interesante es, o por lo menos a mí lo que me gusta es ver qué hay de pimienta atrás de las opiniones de distintos países, cómo se mueven los bloques, dónde está el sapo que está atrás de la roca o abajo de la piedra. Entonces, para empezar, primero les quería comentar cuál es la estructura internacional en telecomunicaciones. Y digo telecomunicaciones y no TICs, porque ese ya es un problema. Y ya vamos a ver por qué en la CMTI, que es la Conferencia Mundial de Telecomunicaciones Internacionales, solamente el problema de cambiar telecomunicaciones a TICs generó un sangriento debate, sangriento, en Ginebra. Fueron varios días hasta la 1 o 2 de la mañana, y después les comentaré por qué y qué era lo que estaba atrás de eso. Bueno, hay muchos ámbitos internacionales donde nos movemos todos los países, muchos. CITEL, Conferencia Interamericana de Telecomunicaciones, Mercosur, SGT1, donde tenemos nuestros queridos amigos argentinos, brasileros, paraguayos suspendidos y venezolanos, y ahora algunos países más. Ecuador y Bolivia pidieron la entrada firme al Mercosur, por ahora son observadores, incluyó Chile, pero probablemente terminen estando en el Merco no sé cuánto, porque ya no va a ser Mercosur, supongo, no lo sé. Tienen AGIET, tienen Regulatel, tienen ILAC, tienen CEPAL, que no es la Conferencia Episcopal Latinoamericana, sino la Comisión Económica. Se llaman igual, si ustedes llegan a entrar a internet, cuidado, sepan elegir cuál es. No es la Conferencia Episcopal. La CEPAL es la que organiza la CIE. Y además, cuando algunos gurúes de las telecomunicaciones de muchos países se van quedando sin trabajo, esto es una opinión muy personal, crean alguna suerte de reunión de interpaíses y hacen algo. Y crean cualquier cosa, regulan lo que quieran. Pero esos no sirven para muchos, o por lo menos en mi impresión. Después tienen organismos como la OICTAS, que son empresas estatales de telecomunicaciones. Bien, dentro de eso, ¿qué es lo que a todos los países, o Uruguay como país, nos está, pidiendo una atención especial? Fundamentalmente Naciones Unidas a través de la Secretaría, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la UITE, del cual obviamente Uruguay es miembro, como 196 países creo que son los que firmaron la Declaración de Naciones Unidas. ¿Por qué es importante esto para Uruguay? Bien, cuando se firman las declaraciones de Naciones Unidas, una de las cosas posteriormente que se firma en la UITE es lo que se llama la Constitución y el Convenio de la UITE. En la Constitución y el Convenio hay solamente dos reglamentos que son vinculantes. ¿Qué quiere decir vinculante? ¿Nadie? ¿Hay algún asomo de abogado por acá? No. Yo como abogado les puedo decir que no soy abogado, por favor, ingeniero y muy cuadriculado. Vinculante significa simplemente, si hay algún abogado que me perdone lo que voy a decir, pero significa que es aplicable para el país. O sea, estamos obligados a lo que diga la Convención Internacional.
De esos dos documentos se llaman RTI, que es el Reglamento de Telecomunicaciones Internacionales, y el famoso, nunca visto y bien ponderado, RR. La Biblia, la Holy Bible de los chicos de radio, de los cuales yo soy uno de ellos, que es una pequeña Biblia de como 8 tomos rojos, siempre son rojos, no sé por qué, enormes, donde si uno tiene, no sé, insomnio o algo así, lo que puedes hacer es tratar de entender el prefacio del RR. Si lo entendés, bien. Si no, normalmente te dormís mucho antes, que es como debe ser. Esos dos reglamentos son vinculantes. El RR, sí, chicos, es el Reglamento de Radiocomunicaciones, lo que significa espectro radioeléctrico. Eso es obligatorio para todos los países. ¿Por qué? Porque el espectro es un bien de la humanidad, no es un bien del país, lo administra cada país en su territorio, pero es un bien de la humanidad. Por lo tanto, lo que se decide en una conferencia mundial de radio, que se hace cada 4 años, la anterior fue en febrero de 2011, lo que se decide ahí se internaliza automáticamente en todos los estados, más tarde, más temprano, pero es obligación por los estados que firmamos las Naciones Unidas. Es simple. Las conferencias mundiales de radio son unos 5.000 delegados, son las conferencias más grandes que yo conozco. Lo que se mueve de plata ahí es algo fuera de contexto, porque están decidiendo en qué lugares, por ejemplo, va a haber equipos de cuarta generación de celular. Así, imagínense lo que son las peleas brutales que existen en una conferencia de radio, entre proveedores, países, y yo sé, países que te dicen, no, pero yo en este pedazo del espectro tengo seguridad nacional, pero yo no puedo aceptar que ahí haya equipos de telecomunicaciones de cuarta generación. Y eso son unas luchas intestinas. Para ponerles un ejemplo muy sencillo, que capaz que algunos ya me lo yo, pero para mí es algo que define lo que se cocina en una conferencia mundial de radio, es, en el 2003, los europeos tratan de poner el tema de lo que llaman el sistema Galileo. ¿Saben cuál es el sistema Galileo? El sistema GPS, ¿sí saben qué es? Supongo que sí. GPS es norteamericano. El Galileo es ese sistema, pero europeo. La lucha era, denme frecuencias para que mis redes satélites, que eran 60 y pico de satélites, puedan comunicarse, tierra-aire. ¿Sí? Ahí estaba la lucha. Obviamente, Estados Unidos, que tenía GPS, y países aliados a Estados Unidos estaban, no te doy. ¿Para qué? Con uno alcanza. Un Global Position alcanza. Un sistema global de posición alcanza. ¿Para qué queremos otro? Sin implicancias, entiendan que la mayoría del mundo estábamos en desacuerdo con eso. Porque el que domina el GPS, o sea, si hay un solo Global Position y es dominado por un país, caramba, acuérdense lo que fue la guerra de las Malvinas. Digo, yo sé que ninguno de ustedes era nacido cuando pasó eso, pero recuerden, ¿no? Contanos. Recuerden que, en fin, los ingleses le daban con un error de milimétrico a los barcos y lo que llevaba por GPS a los argentinos era varios kilómetros de error. Entonces, entiendan el poder que significa para un país tener la posibilidad de manejar un global position. Entonces, la mayoría de los países del otro lado, Europa, y apoyados, por ejemplo, por Sudamérica, Asia, África, etcétera, es la pelea por las frecuencias del sistema Galileo. Pero una conferencia mundial son chiquiticientas reuniones. Por ejemplo, me acuerdo en el 2003 hubo un día que había 62 reuniones simultáneas. Uruguay tenía un delegado, lo cual, imagínense que 62 en imposible. Por más esquizofrénico que yo fuera en aquel momento, porque era yo el delegado, es imposible. Había uno de los puntos, el 1.312, que era tratamiento de densidad de potencia espectral para protección de sistemas radiantes existentes. Ahí iban solo ingenieros cuadriculados, porque nadie entendía ni la colega, ni yo. Se supone que tenemos una carrera atrás y que teóricamente se agarra. Y ahí se bajó un nivel de protección de menos 117 dB microvol por metro a menos 113. Cosa que decir, pero muchacho, eso a mí, bien, no me importa nada. Y se firmó, terminó la conferencia de Estados Unidos,
aceptó el sistema Galileo, todo genial. 15 días después de la conferencia, viendo las resoluciones, esa resolución que se había tomado en ese grupúsculo significaba que con menos 113 dB microvolt por metro, al sistema que tenían que proteger al GPS, el Galileo podía subir los satélites, pero no podía emitir hacia la Tierra, porque la potencia no le daba. O sea que hasta la próxima conferencia mundial, que la primera acción fue tirar abajo esa resolución, los europeos podían subir los satélites, pero el sistema no funcionaba. Imagínense lo que es una conferencia mundial. Es algo dantesco y las peleas que se dan, brutales. Bien, volviendo a la ILAC. La ILAC fue la cuarta reunión interministerial. ¿De dónde viene? ¿Qué es ILAC? I-bajo, todo lo que es e-learning y lo que venga, y health, y no sé, todo lo que son online. ILAC de América Latina. ¿Ah? ¿De dónde sale la ILAC? ¿Se acuerdan que hace algunos años, año 2003, por ahí, una primera reunión de WCIS, o sea, Sociedad de Información? Empezó a hablarse del tema Sociedad de Información, brecha digital y entonces los presidentes y ministros de los países latinoamericanos y caribeños se juntaron en algún momento, 2004, por ahí, creo que fue en Perú, y qué sé yo, hicieron declaración de los presidentes y decidieron formar el ILAC, que es I algo, Latin American and Caribe. ¿Y cuál es la responsabilidad del ILAC? Muchas, pero se lo resumo muy groseramente. La responsabilidad principal es definir las agendas digitales de cada país. Parece muy inocuo, ¿verdad? Definir una agenda digital. Gobierno electrónico, no sé si le suena por ahí. Por supuesto que la ILAC está manejada en nuestro país por la FECIC, fundamentalmente. Pero está el Ministerio también. Porque resulta que cuando hablamos de agenda digital, hablamos de demasiadas cosas y que muchas veces no nos damos cuenta. Pero si yo en la agenda digital o gobierno electrónico pongo una política, no sé, de open source o de neutralidad de red porque necesito que mis aplicativos se vean en todos lados, estoy interfiriendo no solamente en la agenda digital en sí, sino en toda la infraestructura y en todas las redes de telecomunicación. O sea que lo que nació como una cosa relativamente sencilla, con palabras muy elocuentes, de busquemos la agenda digital, la igualdad, la mejora de las infraestructuras, el acceso para todos, para discapacitados también, para género, para lo que fuera, terminó metiéndose en estos últimos años en un brete enorme, que es la discusión que hay atrás en telecomunicación. Y la discusión, yo entiendo, y se lo resumo, tiene dos grandes ejes, y que se están tocando en todas las reuniones internacionales, y es donde todo el mundo se agarra la piel. Y es gobernanza de Internet, la segunda, neutralidad. Resumido como neutralidad de red, pueden llamarlo como quieran. Acceso, redes duras, redes hard networks, o como quieran llamarlo, pero en el fondo es qué concepto tenemos de neutralidad de red. Para mí, esas dos cosas son las que mueven al mundo en general en estas últimas conferencias. Estos últimos años, para no decir el año pasado y este, se liberaron una cantidad de acciones mundiales, cantidad, que tienen que ver con que vamos a discutir. Posiciones de Rusia, de China, de los países árabes, que están metiéndose fuertemente sobre gobernanza de Internet. Y ahí es la gran discusión de los modelos, ¿no? Multi-stakeholder, con la ICANN, la central de Internet, cómo se maneja, qué rol tienen los países o qué roles no. En primer lugar, digo, sobre este tema en sí, yo creo que lo que tienen que darse cuenta, que, o por lo menos de repente saber, es internacionalmente las reuniones son muy complejas, pero muy complejas. Porque vos no sabés de dónde vienen los tiros, ni siquiera cómo vienen. Esto que pasó con el sistema de Galileo es una cosa relativamente elemental, ¿verdad? Como les decía, la CNTI, que fue la Conferencia Mundial de Telecomunicaciones Internacionales, que la anterior era fue en el 88.
y esa es la que genera el segundo documento vinculante, que es el RTI, o sea, el Reglamento de Telecomunicaciones Internacionales, los países más poderosos habían bloqueado la posibilidad de una conferencia mundial hasta el año pasado. Y el año pasado no hubo más forma y fue en Dubái en diciembre. Pero en la CNTI anterior, ¿saben qué se resolvió? Lo que es, entiendan, RTI es el documento que sale de la cumbre mundial y es el Reglamento de Telecomunicaciones Internacionales. Obliga a los países en su relacionamiento internacional. En la anterior se resolvió algo de telecomunicaciones muy complejo, que también probablemente casi ninguno de ustedes se acuerde, o había nacido para que se diera el famoso medio circuito, que no sé si se acuerdan, en las comunicaciones internacionales. El tema, por ejemplo, que llamar internacionalmente desde Uruguay te salía, diría mi hermano, huevo de la cara. Era imposible. Porque tenías que ir a Atlanta, Estados Unidos, y te cobraban la ida y vuelta. O sea, la ida, la vuelta, y vos tenías que comunicarte con España. Entonces también te cobraban el salto a España. Entonces terminabas pagando el oro y el moro. Porque acá no había centros de intercambio de telecomunicaciones. Entonces, en ese año 88, lo que se consagra es que cada administración paga medio circuito. Y el otro medio lo paga. Eso libera enormemente las telecomunicaciones internacionales. Ahora, esa reunión fue sangrienta, como siempre. Y recién, hoy, en el 2012, digamos, se hace la segunda, en realidad es como la cuarta SMTI. ¿Y cuál es el problema que hay atrás? Telecomunicaciones y TICs. Entonces, yo leyendo varias administraciones, varios países, habían dicho, che, esto del 88, cambiemos la palabra telecomunicaciones a TICs. ¿A no les parece razonable? No harían eso. O sea, mi primera impresión fue seguir adelante, métanle. Si todos hablamos de TICs ahora, tecnologías de la información y de las telecomunicaciones o de las comunicaciones, ¿qué hay atrás? ¿Alguien se puede imaginar por qué había una resistencia brutal de muchos países en que se cambiara la palabra telecomunicaciones a TICs? Entiendan el entorno, ¿no? Relaciones internacionales que obligan a los países en sus acuerdos internacionales. Y pago de datos. Y por eso había países que decían, yo este tema no lo quiero. Dejalo en telecomunicaciones, que es el telefonito. Pero datos, roaming de datos, ni lo podés meter. Entonces fue sangriento. Porque las posiciones eran, imagínense además hablando en un caso con 3.000 delegados, hasta las 5 hay traducción, después se habla inglés y no hay otra, pero tirándose de los sostienes, una cosa pero atroz. Entonces, entiendan que es lo que hay detrás, entiendan. Hay que entender qué es lo que hay atrás. Otro ejemplo muy tonto también del RTI. Había varias administraciones que habían propuesto que, como era muy viejo el del 88, decía que afectaba o se aplicaba a empresas reconocidas de servicios de telecomunicaciones, las ER, que le llamamos, ¿verdad? Y todo el reglamento RTI dice ER. Varios países proponen que, ¿por qué registradas? Empresas de telecomunicaciones, empresas que den servicios de telecomunicaciones, porque el registro, ¿qué es? Además, si no está registrado, entonces era muy obvio. Sí, está bien, tienen razón, muchachos, vamos arriba. Bueno, encarnizadamente hubo varios países, algunos del norte, que de ninguna manera aceptaban que se sacara la palabra reconocida. O sea, no pasar a la E sola, dejarla ER. Y yo, pero como muy buen zapallo, que me sale además muy bien, decía, pero ¿de qué estamos hablando? Porque yo no puedo creer que nos peleemos todos los países por esto. ¿Qué hay atrás? Países como, Estados Unidos, Rusia y demás, tienen empresas, tienen ministerios que hacen servicios de telecomunicaciones, pero no son empresas reconocidas. Entonces, el Departamento de Defensa no estaba obligado por el RT. Y si yo le saco el reconocidas, estaba obligado. Entonces, después que fue un japonés, que cuando yo estaba en la reunión,
Me dijo, no, lo que hay atrás es esto. Dije, hostia, joder. Ahora entiendo por dónde vienen los tiros. Y ahora entendí que el embajador norteamericano, el jefe de delegación, que era del Departamento de Defensa, estaba hecho una hiena. Digo, hombre, está bien, ahora entiendo. Entonces, bueno, peleemos por los tiros para dónde van. Pero, por lo menos saber qué es lo que está pasando. ¿Qué hay en la ILAC? O acá, la cuarta interministerial. Primera cosa, las anteriores, 10 años antes, se encargaban además de las conferencias de seguridad de la información, pero teníamos una realidad espantosa. Estos 10 años anteriores, el dinerillo lo ponía la Comunidad Europea. Y la Comunidad Europea dijo, no va más. Con lo cual sacó el apoyo financiero para las islas. Entonces, ¿qué pasa con las islas? ¿Seguirán existiendo? ¿No seguirán existiendo? ¿Qué compromisos hay? Por eso en esta isla que estaban casi todos los ministros o viceministros de telecomunicaciones o afines, o en el caso de Chile es una secretaría, estaba Jorge Atria. En Argentina estaba el de la SECOM, que en aquel momento era Sales. ¿Por qué? Porque se iba a decidir qué cornos hacemos si no tenemos plata. Porque es muy fácil hacer una organización cuando hay alguien que pone la tarasca, pero si no hay, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos reunimos? ¿Qué grupos de trabajo hacemos? ¿Y qué grupos no? Entonces, esta ILAC tuvo dos componentes grandes. Una, la decisión a muy alto nivel, ministros y demás, que era cerrada, ¿sí? Solo delegados con certificación particular podíamos subir digo porque en el piso de arriba, no por nada especial, y ahí se discutía, señores, acá, qué corno vamos a hacer con la ILAC y qué va a ser la declaración de Montevideo, qué va a decir. Y en la otra, que era en el ballroom de Victoria Plaza, una cantidad de conferencias, que es lo que de alguna manera yo les pensaba decir, bueno, acá se habló de tal cosa, acá de otra, etc. Hubo 7 conferencias generales, hubo una de residuos electrónicos, una de género, una de cybersecurity, que estuvo muy interesante, por un finlandés que estaba brillante, porque loco, bien finlandés, ¿no? Con colita, un tipo joven y demás, que vos lo mirabas y decías, este es un hacker. Y era, supo hacerlo. Y ahora trabajaba para el gobierno. Y la política que usa Finlandia de cybersecurity. Re interesante, ¿no? Además todo el esquema de los CSIRT, y bueno, en fin, eso que algunos que se dedican a seguridad pueden tenerlo mucho más claro. Ahora, lo interesante, si quieren entrar en la agenda, no hay ningún problema, digo, yo la puse ahí, pueden subir, bajar, entrar. Yo creo que lo lindo de eso, o los pocos tiempos que tenemos, es qué se cocinó arriba. ¿Qué pasó arriba? Más allá de que pasaron muchas cosas en general, pero se reeditó una discusión que se va a reeditar en esta próxima preparatoria de la Conferencia Mundial de Desarrollo de Telecomunicaciones, porque países de Sudamérica como Brasil están insistiendo muchísimo en el tema de gobernanza de Internet. Entonces, en la parte de arriba, donde se discutía la estructura del ILAC y demás, y la declaración de Montevideo, es ¿qué hacemos los países? ¿Con qué? Con la gobernanza de Internet. Ustedes saben cómo es el modelo, supongo que sí, más de uno de ustedes lo va a saber. El ICANN con los regionales como el ACNIC y demás, de Numbering Addressing, etc. Es una estructura de multi-stakeholders. O sea, el ICANN los gobiernos no tienen nada que ver. Existe un CAC, un grupo de asesoramiento técnico, digamos, donde están los países, pero no es vinculante al ICANN. O sea que no toma decisión. Ese modelo es muy defendido por los multi-stakeholders, porque les funciona muy bien. Es lo que da esa apertura grandísima de Internet, etcétera, es lo que dicen ellos. Ahora, no seamos tontos, si quieren. El ICANN está en California. O sea, en realidad hay un país atrás. Porque se reglamenta bajo las leyes de California y Estados Unidos. Entonces, cuando uno ve una posición de Estados Unidos muy no quiero que los países se metan, uno podría decir, sí, los demás, pero yo sí puedo, porque está acá. ¿Me explico? Pero en el mundo ustedes tienen posiciones muy fuertes con respecto a la gobernanza de Internet.
China, Rusia, países árabes, muy claro. Y en América, Brasil, Venezuela, Argentina a veces, sí, no, va, bien, etcétera. En que lo que dicen es, ¿cuál es el resumen de lo que dicen? Es, Internet maneja cultura. Tiene problemas de soberanía nacional. Y eso es muy compatible. Por lo tanto, no se lo puedo dejar a que lo manejen los privados. Tengo que meterme, tengo que poner restricciones o lo que yo quiera. China es mucho más duro. China dice, yo quiero restringir fuertemente la Internet. ¿Y qué hace? Hoy lo hace, sí lo hace, pero está en contra de todo el mundo. O por lo menos, es censurado por todo el mundo. Si vos lo pones en un acuerdo internacional, ya no es censurable. Rusia también está en ese sentido. Los países árabes. Los países árabes, como me decía un iraní, estamos defendiendo, por ejemplo, que el contenido que va hacia la mujer esté muy censurado. Por su cultura islámica. Entonces no quieren que, en definitiva, la mujer pueda ingresar a ciertos lugares de Internet donde, no sé, ver cómo pasan por encima de la cultura islámica. El velo, el novelo, lo que fuera. Entonces, ellos tienen una intencionalidad muy fuerte con respecto a las redes de Internet. Entonces, en el mundo lo que hay es una pelea brutal sobre cuál es el rol de los gobiernos en la gobernanza de Internet. No lo vamos a resolver acá, mucho menos Uruguay, pero de alguna manera sepan que eso se está discutiendo en forma mundial. Y no hay solución fácil, si no ya la habríamos tomado todos los países. Eso nos lleva muy rápidamente, y con esto más o menos voy terminando, y les dejo preguntas, que era lo que yo quería, que fuera un poco más interactivo más que hablar yo, es, ¿por qué neutralidad de red? ¿Por qué en definitiva en ILAC, en la declaración de Montevideo, hay un punto durísimo que en realidad tiene que ver con el modelo de gobernanza de Internet y de más abajo de neutralidad? Si ven en la declaración de Montevideo, hay una posición muy dura de todos los países sobre los dominios .patagonia y .amazon o Amazonas. Y hay una posición muy dura de los países diciendo el ICANN no lo puede definir. Los privados no pueden definir bloques regionales, puntos regionales. Porque los regionales son un tema de países. Entonces, el punto Patagonia, obviamente, es Argentina la que está llevando adelante el que no puede ser asignado. Porque fue pedido en el ICANN que existiera el dominio .patagonia. Y Amazon, me imagino que se darán cuenta que lo pidió, y Brasil y todos los países de la cuenca amazónica están diciendo, no chicos, no, un dominio Amazonas no puede estar, salvo que lo pidan los países, pero no los privados. Entonces, la declaración de Montevideo, lo único que les puedo decir es que en la reunión esa era tal la dureza de la posición de los países con respecto a esto que dijeron, poco más, poco menos. Si el ICANN llega a dar los dominios .patagonia y .amazonas, después de la declaración de Montevideo, arde Troya. Arde Troya es que miércoles van a ser países como Brasil con respecto a Internet. Hablaron de redes paralelas, de bloquear la Internet a nivel país. O sea, dicen que cuando digo fuerte, es una decisión muy fuerte de los países. ¿Qué va a pasar? Eso se va a resolver, o en principio los tiros se van a empezar a recibir en esta preparatoria que es en Uruguay ahora en agosto, una RPM que se llama Regional Preparatory Meeting de la Conferencia Mundial de Desarrollo, donde se va a tratar este tema de nuevo, y la regional saca Montevideo, y nos está tocando una regional espantosa, porque los tiros vienen de todos lados. Y justo, no sé por qué caímos como chorlitos, y Uruguay, que no organizaba hace años una conferencia de esas, terminó organizando. Yo creo que nos eligen para este tipo de cosas. Uruguay generalmente tiene la imagen de ser conciliadores, de ser un paisito que no jode a nadie. Y entonces, de alguna manera, es bueno para, cuando haya tiros, es bueno que por lo menos trate de recibirlos Uruguay. Y entonces nadie dice nada, o por lo menos le pegan menos. Así que es posible que por eso eligieron Uruguay. ¿Sí? Ahora, eso que es gobernanza de Internet, ¿quién coño define la Internet? Y el modelo anárquico o no tan anárquico de la Internet es lo que se está cocinando. Y el otro es la neutralidad. ¿De dónde viene el problema
neutralidad. Digo, no. A ver, muchos hablamos de neutralidad de red, a veces no sabemos ni de qué estamos hablando, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que hay atrás? Porque por lo menos hay que entender por qué hay un lío. ¿Sí? Porque si no, uno puede tomar decisiones de decir, no, pero es lógico que todos entremos al Internet, que esté lo más abierta posible y lo más libre posible. Es un principio básico, es bastante lógico. Nadie podría estar en contra. Ahora, metete un poco más ancho el tema. ¿Qué es lo que pasa? Acá es la famosa lucha que hay entre los AT&T, si quieren, los Antel, Movistar, claro, o sea, los hard networks, los que hacen las inversiones en redes, y los soft networks, que se llaman, los que usan las redes de otros, como Facebook, Twitter, hay una más, Google, cualquiera de ellos. Entonces, lo que dicen los proveedores de red es, a ver, chicos, yo hago una inversión faraónica en redes, yo asumo toda la responsabilidad, toda la inversión. La gente cuando se queja, se me queja a mí, de que el internet es lento, no anda, se me cae, la mar en coche. O sea, mejoró a mí. Y el que hace el servicio de Facebook y que se llevan la torta. Entonces, la posición de los hard networks es, pará, negro, pará, chicos, esta es... no vaya a ser que me lleve eso por eso. Paren un poco. Pero vos te llevas toda la torta. No seas malo, déjame compartirla. Entonces, si vos haces una aplicación que a mí me consume la red, pagame. Y si no me pagas, no te la dejo. O te doy un cañito así. Si yo veo que vos me estás metiendo YouTube en todo el momento y en el edificio me reventaste a todo el mundo, porque el ancho banda te lo estás comiendo vos, te aprieto. Ahora, lo que viene como contrapartida de eso y es lo que realmente se discute, bueno, entonces viene YouTube y te dice, no, si es YouTube, acá viene la tarjeta y yo te pago y vos déjalo pasar. Ahora si es Twitter no, porque no pago. Eso es lo que es antineutralidad de red. No es que yo niegue la ingeniería de red. Es lógico que se tiene que hacer ingeniería. Porque si alguien me consume todo el ancho banda y dejo todo un edificio sin servicio, soy un tarado. Pero además no estoy diciendo ni siquiera ético. Entonces, eso es lo que se llama ingeniería de red. Y eso se debe hacer. La discusión de neutralidad no está ahí. La discusión de la neutralidad de red está, en mi opinión, en yo no puedo dar trato discriminatorio. Si yo acogoté a todos los que usan video, a todos, no a los que paguen. Y los acogoté por un tema muy sencillo de estructura de red. Simple, transparente. Ese es el fondo de la discusión de la estructura de red. Ahora, simplemente y para terminar, y después las preguntas que quieran, no crean que la discusión de neutralidad de red es una discusión banal, es una discusión tan sencilla como decir, yo apoyo que todos entremos libremente en Internet. Eso es palabrería, eso es demagogia. ¿Sí? Eso todos vamos a decir, sí, estoy re de acuerdo. Y si alguien te dice que no, le dices, pero querido, ¿dónde estás? Digo, ¿cómo vas a decir que no es bueno que todos entremos al Internet? Y entonces, no, los pobres, los ricos, los del medio, los cultos, los no cultos. No es esa la discusión, no es esa. No entren en esa. La discusión de neutralidad de red, eso. Bien, no sé si quieres hacer una pregunta particular sobre el INAC, en especial, por ahora, sobre alguna de las conferencias anteriores o posteriores que vengan, o nos cortamos. ¿Cuál es la posición de Uruguay con respecto a la... Interesante. Bueno, ¿cómo te resumo la posición de Uruguay? Creo que lo voy a resumir porque en realidad yo no puedo dar cuál es la posición de Uruguay. Te la voy a decir más sutilmente. Tenemos un par de vecinos muy poderosos, donde la bajada de bandera o lo que tenemos que hacer de alguna manera, lo que nos dicen que debemos hacer es no contradecir fuertemente a ninguno de los dos. Y como entre los dos, Argentina y Brasil, no están llegando a un acuerdo muy claro, Uruguay está en una de,
¿Vamos para aquí? No, esto es muy duro, pero bueno, podemos ver, le cambiamos la redacción al documento. Ahora hay un documento de Brasil durísimo, que Uruguay ya puso lo que dijo, estamos haciendo las consultas internas. ¿Qué consultas? Ninguna. Pero la idea es darnos tiempo a ver qué hacemos y qué bajamos del nivel de discusión de ese documento. Lo que sí es claro que Uruguay, por lo menos para mí, no ha tomado una posición firme sobre si quiero una intervención del Estado, por ejemplo, en la gobernanza de Internet, o no, o un sistema híbrido que hay muchos países que dicen. No, hagamos desde los gobiernos, a través de las naciones de la ITU, de la UIT, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, un multi-stakeholder, pero con los gobiernos también, que sean uno más. Entonces, ese podría ser un modelo híbrido. Uruguay está más pendiente a ese modelo híbrido. Pero por ahora mira los tiros. Pero te decía que yo no me animo a decirte que Uruguay tenga una posición muy definida sobre este tema. No ha sido muy discutido en el interno tampoco. No sirve. En la situación actual, más vale no lo discutimos. Nosotros, ¿no? Entre la interna de Uruguay. Por favor. Juan, bajo esta situación, estas indefiniciones y demás, ¿cómo ves el tema de la contratación de servicios en la nube y demás, en la que están pensando muchas organizaciones? Es una buenísima pregunta. Podés quedarte en las nubes. O sea, lo que no aparece en ninguna de las charlas de cloud computing o de nube en general es el riesgo de que alguien te corte el acceso a la nube o te lo restringe. Nunca aparece. Hasta ahora siempre tengo supercarreteras, por ejemplo, IXP, están hablando de los centros de transporte, de intercambio de tráfico de internet, va a haber en Uruguay, no va a haber, etc. Pero es que nadie en realidad en su sano juicio piensa que el desenlace del tema de gobernanza de internet y de neutralidad de red, entre comillas, termine siendo una hecatombe desde el punto de vista de la red internet. Nadie lo piensa. Ahora, yo pondría por lo menos una pequeña duda. No es que esté negando para nada nube. No, sabemos que hay muchas cosas que van a la nube. Yo seguía haciendo los respaldos. Yo tendría que... Me gustaría tener por lo menos un pedazo de la nube controlada de alguna manera y que no fuera tanto el hiperespacio o el étero, como nos gusta llamarle a esas cosas que no... Bueno, el viejo... No, sin llegar a eso. Pero yo creo que cuando asuman decisiones de cloud computing, no se puede negar que vamos a pedir también, que hay una gran cantidad de servicios y aplicativos que se van a dar en cloud. Por lo menos sepan que puede existir algún problema de redes. Y algún país puede quedar muy manco. Porque muy manco en el acceso a una cierta nube. Si Uruguay toma, por ejemplo, decisiones complicadas con respecto a la gobernanza de Internet, Estados Unidos, que es donde va el 80% o el 70% del tráfico de Internet en general, no puede. No es con quien hiciste, es quien te está proveyendo de las redes, que ni siquiera sabés. Ni siquiera sabés dónde está tu nube, porque esa es la justa, ¿verdad? Cuando yo pienso en nube, digo, yo qué sé dónde está la nube. Que es lo bueno, nadie me la puede ir a piratear porque no sabe dónde está siquiera. Ese es el riesgo, no sé dónde está. Y si la nube, justo tocó que esa nube de nubarrón estuviera, yo que sé, arriba de Rusia, y a Rusia le cortan la... ¿no? Y mi nube desapareció. No va a ser tan así, no quiero ponerlos de alarma, simplemente de que es algo que uno normalmente no piensa cuando piensa en soluciones cloud. Y de alguna manera, por lo menos, tenerlo presente, nada más que tenerlo presente. Pero es una excelente pregunta. Allá. El tema de la infraestructura, ¿no? No sé, yo había escuchado como que había un proyecto en América de hacer un anillo de fibra, como tratar de empezar a depender menos de Estados Unidos en ese aspecto. No sé si eso va un poco de la mano con lo que decía no sé qué está eso, si...
Eso se llama el proyecto Anillo del Sur. Eso se hace en el UNASUR, es otro de las cosas internacionales que nos contamos, etcétera, ¿no? Y dentro del UNASUR hay algo que se llama el COSIPLAN. Sí, pero también seamos horriblemente realistas. Es cierto, ¿no? A nivel filosófico, la idea es unir el Atlántico y el Pacífico, ¿tá?, con redes de fibra submarinas, si se quiere, entrando en los puntos principales, que se unan por abajo en anillo y se unan por arriba en anillo en tierra, a nivel de América Central, por ahí en la parte más cortita. Bueno, y de ahí acceso a los grandes. Ustedes ven un mapa de los cables de fibra óptica transoceánicos, ven que el 80% de los cables están en el norte, en el hemisferio norte. Comunican el hemisferio norte entre sí, no el hemisferio sur. Entonces la idea era que las Américas de alguna manera se unan así. Ahora, la idea filosófica está muy bien y compartible, nadie puede decir que no la comparte. El único problema es qué intereses hay atrás de eso. ¿Quién fue el país impulsor del Anillo del Sur? Brasil. ¿Por qué? Pueden ustedes pensar en muchas causas de por qué. Pero ¿qué es lo que precisa Brasil? ¿Qué tiene Brasil en ciernes? Piensen en consumo enorme de redes, de telecomunicaciones. ¿Brasil tiene algún evento importante que está consumido? El Mundial y las Olimpiadas. Pero para Brasil es fundamental lograr una conectividad sur, donde él, a través de esa conectividad sur, llegue al sur, pero llegue a los de arriba. Y conseguir inversores que lo ayuden. Ellos tienen mucha plata para poner ahí, porque es prioritario para ellos, por el Mundial que se viene. Pero necesito socios. Entonces, algo que estuvo muy bueno y que está definido así en el COSIPLAN, ahora está ralentizado, o sea, está quieto. ¿Por qué? Brasil consiguió lo que quería. Telebrás se unió, por ejemplo, con Antel en Uruguay, con Arsat en Argentina, son empresas, no países, ¿sí? Y ya definieron bucles de fibra óptica. Entonces, el proyecto Anillo de Fibra del Sur está quieto. Ahora, ¿se cumplió la conectividad que quería Brasil? Sí. La respuesta es sí. Entonces, el proyecto es interesantísimo. Si querés te puedo dar más datos de cómo va el proyecto, de cómo se formaron los grupos. Hay grupos de gobierno que están trabajando que no saben ni siquiera qué se está atendiendo, porque lo tienen las empresas. Entonces, digamos que se desvirtuó el proyecto, a mi entender. El proyecto Anillo de Fibra Óptica del Sur se desvirtuó a un tema casi estrictamente comercial. Yo lo tengo resuelto comercialmente, ya está. Bueno. Bien, esta